Hermanas y hermanos, muy buenas noches. A partir de este momento, la Fraternidad Rosacruz Antigua presenta Analogías, sección de ciencia del libro El Enigma del Hombre, presentado por el maestro Israel Rojas Romero. La dualidad es ley imperante en el seno de la creación. En todos los casos, dos fuerzas se hacen necesarias para la formación o creación de nuevos seres. La una, que pudiéramos llamar positiva o masculina, y la otra, pasiva o negativa, que pudiéramos llamar femenina. Es como la electricidad y el magnetismo uniéndose para crear o modelar nuevos campos de actividad. Así la potencia omnipenetrante de la vida transmite su luz creadora de uno a otro trasunto de la naturaleza en su eterno movimiento. La ciencia eléctrica creyó hasta no ha mucho que las corrientes pasaban del polo positivo al negativo, pero más detenidos estudios han venido a probar lo contrario. Es el agente negativo, o mejor dijéramos pasivo, como campo magnético el que irradia por inducción al agente activo o eléctrico, es decir, que las fuerzas pasan primero del negativo al positivo para después mezclarse definitivamente. La Tierra, como un agente pasivo, especializa y concentra los electromagnéticos rayos solares para de regreso dar vida a los seres constituidos que se alimentan de ella. Está pues muy bien el hecho de que en cierto sentido, por lo menos en cuanto a lo físico se refiere, consideremos a la Tierra como a nuestra madre. En contra de la corriente opinión de que la Tierra es un cuerpo muerto, los esoteristas saben que ella es un organismo viviente que se desenvuelve y evoluciona como todos los seres de forma organizada que habitan la superficie. Es interesante observar que así como la formación y organización del cuerpo del hombre, en cuanto a lo físico se refiere, gasta 9 meses durante los cuales el Sol, con relación a la Tierra, pasa por frente a 9 constelaciones, imantando por este medio la evolución fetal. Así, también la Tierra está actualmente constituida por 9 grandes capas o estratos que caracterizan su actual formación, lo que nos deja ver a las claras la analogía existente entre el estado actual del hombre y el del planeta que habita. Gradualmente irá aumentando el tiempo de la gestación a medida que la Tierra forme un nuevo estrato. La Tierra, desde su formación hasta su estado actual, ha pasado por 9 grandes ciclos, llamados hasta la época del iniciado Moisés, días, del griego a través y entre, lo que nos permite ver claro el hecho de que esos días de formación o creación son largos ciclos a través del tiempo y entre dos grandes periodos en la formación y evolución del planeta. De hecho, en esta diapositiva aparece el siguiente mensaje que está en Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A la par que se iba concretando la forma del planeta, el hombre en evolución paralela iba adquiriendo los respectivos cuerpos, de los cuales hablaremos más adelante, que le permitieron hacerse en cierto sentido independiente, habiendo focalizado conciencia suficiente para ser pensador, es decir, verdadero hombre, en el sentido legítimo que se le debe dar al término. Por eso nos dice Moisés, como iniciado, que Dios, después de haber creado al hombre, descansó en el séptimo día. Estas alegorías están perfectamente de acuerdo con la tradición de los iniciados
la cual nos enseña a reconocer la ley de transformación y evolución en todo lo existente. Al decir Moisés que Dios descansó, no nos quiso decir que él hubiera abandonado su obra al acaso. Lo que Moisés dio a entender es el hecho de que el hombre, al hacerse consciente de sus actos, o en otras palabras, al hacerse responsable de su destino, las potencias del Espíritu Universal, formador de todo, obraban ya desde lo interno y no solamente desde lo externo, como había venido sucediendo hasta entonces. Ese mismo proceso, que aquí analizamos como grupo colectivo, como raza, se realiza constantemente en el individuo. Desde su nacimiento hasta cumplir los 7 años, que es cuando el niño se hace consciente de su yo y se afirma ya como una entidad independiente, pues antes ha llevado una vida subjetiva y no objetiva como la empieza a tener al realizar la conciencia de su ser, de su yo. La analogía es la llave maravillosa por medio de la cual el hombre en evolución puede ir develando los misterios de la naturaleza. La evolución, o mejor dijéramos, la actuación que la vida realiza en todas las cosas, operando en el laboratorio de la naturaleza, tiene por objeto formar vehículos de expresión de los internos poderes del espíritu. El actual cuerpo del hombre es el fruto de una larga transformación y evolución de las sustancias que lo integran, donde la potencia espiritual actúa para adaptar, modificar y sutilizar gradualmente este instrumento por medio del cual pueden hacerse sensibles sus divinos poderes a través de la forma. La radioactividad de los cuerpos es uno de los hechos de mayor trascendencia para el estudio de la naturaleza. La Tierra tiene sus irradiaciones propias, debidas estas a la dinamización de sus principios y a la manera como las potencias electromagnéticas trabajan en su organismo. Las auroras boreal y austral son debidas a la fluctuación de las corrientes magnéticas que del Ecuador van a los polos y de los polos al Ecuador. Respecto a esto, hermanas y hermanos, resulta que las partículas solares se acercan a la superficie terrestre, al campo magnético. Allí ellas chocan y gracias a los polos, ellas son atraídas a estos polos y allí se encuentran con partículas de nitrógeno y partículas de oxígeno, dando como efecto esta parte visual que nosotros apreciamos a través de la aurora boreal o la aurora austral. En el hombre se realiza el mismo fenómeno. Las corrientes que van del corazón y el epigastrio al cerebro hacen o definen la capacidad del pensador según la intensidad y sutilidad de esas corrientes. Y las corrientes que del cerebro van al epigastrio y de ahí a los centros de la generación, etcétera, hacen al hombre más o menos emocional según la intensidad y actividad de dichas corrientes. Y ahora viene un hecho de singular trascendencia para los psicólogos y ante todo y sobre todo para los ocultistas. Si la fluctuación de esas corrientes es la que define la psiquis, fácil será modificar las bajas tendencias, transmutándolas por medio de la sublimación en elevadas vibraciones de espiritualidad y capacidad mental, cambiando, como dicen los Rosacruz, el plomo de nuestra personalidad en el oro puro de nuestra divina individualidad. Todo se desenvuelve o evoluciona dinamizando sus principios constitutivos. El hombre como ente espiritual, a través de las edades, ha venido dinamizando sus elementos de expresión, modificando su naturaleza según el esfuerzo que consciente o inconscientemente haya hecho para lograrlo. Es digno de advertir que este trabajo se puede intensificar conscientemente por medio de las enseñanzas que dan las escuelas de iniciación en los misterios de la vida, siendo indudablemente la más importante
la antigua y mística Fraternidad de la Rosa Cruz de Oro. Los sabios de la época se encuentran perplejos ante el insoluble problema para ellos de si el Sol es un organismo en combustión que pierde día por día volumen y energía, o si por el contrario, él aumenta el volumen, perdiendo siempre de manera gradual la capacidad irradiante. Estas incertidumbres son debidas al hecho de que los análisis han dejado ver a las claras que la energía procedente de este astro no se manifiesta ya con la misma intensidad que en pasadas épocas. A la luz de la ciencia oculta, se llega a comprender muy bien el fenómeno que realmente se opera. El Sol, en su evolución y progresión ascendente, está dinamizando constantemente su naturaleza, haciéndola cada vez más sutil, en un grado tal que los poco sensibles aparatos de medición no alcanzan a registrar la sutilidad cada vez más fina de sus elaboradas vibraciones. Hay un aparato llamado espectroscopio, por medio del cual se ha pretendido saber la cantidad y calidad de sustancias que hay en el Sol, y de ello creen los sabios estar muy seguros. Sin embargo, veremos que esto no puede ser en ningún caso una exacta conclusión. El espectroscopio es un lente en el cual se modifica la luz al atravesarlo, produciendo tal o cual color según la sustancia analizada. Ahora, si frente a dicho aparato se coloca una lámpara y a la luz de esa lámpara se quema una sustancia cualquiera, inmediatamente se marca un color en el espectroscopio. Se ha logrado por este medio una escala de tonos y subtonos en una gama de 96 modalidades diferentes que se hacen sensibles de manera perfectamente definida, siendo así que no hay lugar a duda de que la sustancia escogida ha entrado en actividad frente al aparato. Si una cantidad infinitesimal de fósforo, por ejemplo, es quemada en la lámpara del experimento, invariablemente da el mismo tono, y si se coloca de nuevo en el mismo lugar, le corresponde el mismo número en la escala de los colores. Con estos experimentos, creen ellos estar perfectamente seguros de que colocando dicho aparato frente a los rayos del Sol, ha de reflejar la vibración de las sustancias que se encuentran en aquel astro. Pero hay un inconveniente positivo que no permite en manera alguna precisar lo que pueda haber como sustancias en el astro rey, ya que en los espacios intersiderales existe gran cantidad de sustancias en estado coloidal que son realmente los medios conductores de las ondas lumínicas y de las ondas sonoras. Ese mismo medio metálico, pero claro está, en un altísimo grado de vibración, es el que permite que la voz sea transmitida de labio a oído y que los hoy modernos aparatos de radio registren las ondas sonoras. Esas son también las sustancias que se reflejan en el espectroscopio y no precisamente las que hay en el Sol. Apoyando esta información está este artículo que habla sobre materia interestelar. El espacio entre estrellas no está vacío, está lleno de materia interestelar. A partir de esas sustancias se forman las nuevas estrellas. Las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Las nubes se comprimen formando nuevas estrellas que pasan la mayor parte de su existencia transformando el hidrógeno de su núcleo en helio y energía. Posteriormente se produce carbono, nitrógeno y oxígeno, los elementos de los que estamos formados. La ciencia oficial se ha visto obligada a aceptar el éter como una necesidad para poder explicar fenómenos que en otra forma no tendrían explicación. Este éter, o como quiera llamársele, es, a pesar de su sutilidad, una modificación de la potencia absoluta
que rige y gobierna los innumerables sistemas de mundos que ruedan en el seno de lo infinito. El éter en el mundo antiguo. El término éter proviene del griego aether y significa cielo, firmamento. Como sustancia, se sabe del uso del término éter ya desde los filósofos presocráticos, siendo uno de los 5 elementos de la naturaleza. El éter era una sustancia brillante y ligera que respiraban los dioses, en comparación con el aire pesado que respiramos nosotros. Hasta aquí hemos venido por medio de la ley de analogías, hallando la estrecha relación que existe entre todos los cuerpos constituidos por la sustancia universal modificada, según las necesidades de orientación y polarización que ella ha de tomar para definir las diferentes formas de la incesante transformación de la naturaleza. Los científicos que se han dedicado al estudio de la forma están pendientes de los cambios que se operan en la organización y destrucción de la misma. Ellos, pues, fijan su atención solamente en el fenómeno, o mejor dijéramos, en la parte física, sin tener en cuenta cuál es la potencia generatriz que la pone en movimiento. Hay otros sabios que, a diferencia de los que estudian las leyes físicas en las inestables formas, estudian las leyes metafísicas, o sea, las potencias sutiles, que son como el hálito interno de vida divina, que en todo actúa. Estos sabios son los espiritualistas. Siendo el hombre una síntesis de la naturaleza, tiene en sí latente todo lo que en potencia existe en el seno de la conciencia universal. La vida que a los hombres anima es la misma que en todo alienta y a todo mueve con su potente dinamismo. La vida, siendo la potencia absoluta, posee en sí todos los atributos que se le puedan dar por la limitada mente del hombre, y aún más, pues muy lejos está el hombre de la completa realización de una conscientividad perfecta que le permita apreciar en su valor real todo lo que haya en la potencia absoluta en que todo vive y se mueve. A este respecto, este artículo que sigue a continuación complementa lo anterior. El Ruach de Dios es la fuente de la vida. El Ruach de Dios es el que da vida a toda la creación. Podríamos decir que el Ruach de Dios ha creado todas las otras Ruach no divinas que existen. Todas las criaturas vivientes debemos el aliento de vida al espíritu creativo de Dios. Moisés afirma esta verdad claramente. Tú eres el Dios que da aliento, Ruach, a todas las criaturas, Dios. En Números 27, 16. Y Job también comprendió esta verdad, diciendo que mientras haya vida en mí y aliento, Ruach, divino en mi nariz, en Job 27, 3. Luego, Eliú le dice a Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, en Job 33, 4. Los alcances de la ciencia están circunscritos en todos los casos, sin excepción alguna, a la capacidad más o menos limitada del cientista, que analiza un determinado aspecto de la ciencia y, por tanto, nadie puede decir honradamente que tiene la última conclusión a que se pueda llegar en una determinada modalidad científica. Hay un campo ilimitado en cada uno de los aspectos o modalidades de la ciencia, de tal suerte que no hay razón ninguna para tomar como conclusión definitiva la más sutil conclusión de un sabio determinado. La pasiva actitud mental del que acepta una cosa sin tomarse el trabajo de reflexionar sobre ella es la causa fundamental del estancamiento en el progreso de los individuos y, por consiguiente,
en el de la raza en general. Al respecto, tenemos aquí en la imagen un ejemplo de representantes de varias religiones, cada uno diciendo lo siguiente: qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Y complementando esto, el señor Séneca, estoico, filósofo romano, nos dice lo siguiente: la religión es vista por la gente común como cierta, por los sabios como falsa y por los gobernantes como útil. Los que salen de la mediocridad ambiente son justamente los caracteres independientes, que no aceptan sino única y exclusivamente aquello que, después de haber sido reflexionado con detenimiento y seriedad, ha penetrado ya como un hecho real en la hondura de su refinada conciencia. En las páginas anteriores, hemos estudiado la evolución en el sentido colectivo en relación con los agentes internos y externos que obran sobre las colectividades para impulsarlas a través de la experiencia hacia estados mejores. Ahora trataremos de hacer un estudio de la particular evolución del individuo según el esfuerzo que él haga para intensificar su crecimiento mental, anímico y espiritual. A este aspecto lo llamaremos dinamogénesis. Esta parte ya continuará en la siguiente lección. A continuación, finalizando, voy a hacer una exposición de algunos puntos que son dignos de resaltar en la presente lección. Observaciones. Primero, la dualidad es ley imperante en el seno de la creación. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que representan la dualidad de lo que existe en el universo. En el idioma chino puede traducirse como oscuro brillante y describen dos fuerzas opuestas pero complementarias. Para que una planta crezca, necesita luz y oscuridad. Para que un alma florezca, necesita trascender la dualidad. La dualidad no se puede considerar como algo bueno o malo. La creación no puede existir sin dualidad y uno no puede trascender esto sin darse cuenta primero de la naturaleza. Segundo, como la evolución humana va a la par con la del planeta Tierra, no deja de ser interesante lo que el maestro Rojas nos anticipa acerca de la gestación en la presente lección. Gradualmente irá aumentando el tiempo de la gestación a medida que la Tierra forme un nuevo estrato. Tercero, hay un proceso evolutivo subjetivo en el ser humano hasta el momento en que él empieza a tomar conciencia de su propia individualidad, de su yo interno. El actual cuerpo del hombre es el fruto de una larga transformación y evolución de las sustancias que lo integran, donde la potencia espiritual actúa para adaptar, modificar y sutilizar gradualmente este instrumento por medio del cual pueden hacerse sensibles sus divinos poderes a través de la forma. Cuarto, en cuanto a las corrientes energéticas del ser humano y el crecimiento evolutivo consciente, si la fluctuación de esas corrientes es la que define la psiquis, fácil será modificar las bajas tendencias, transmutándolas por medio de la sublimación en elevadas vibraciones de espiritualidad y capacidad mental, cambiando, como dicen los Rosacruz, el plomo de nuestra personalidad en el oro puro de nuestra divina individualidad. Es digno de advertir que este trabajo se puede intensificar conscientemente por medio de las enseñanzas que dan las escuelas de iniciación en los misterios de la vida. Quinto,
Una de las máximas ocultistas nos habla de que no hay que buscar nada afuera, todo está adentro. En otra enseñanza se nos dice, sois dioses. Al respecto, aquí encontramos. Siendo el hombre una síntesis de la naturaleza, tiene en sí latente todo lo que en potencia existe en el seno de la conciencia universal. El reino del cielo está dentro de ti, y el que se conozca a sí mismo, lo encontrará. Proverbio egipcio. Sexto, el ocultismo nos enseña que el observador afecta lo observado. Esto lo ha venido verificando el estudio actual de los fenómenos de la física cuántica cuando los pensamientos del investigador afectan las partículas examinadas por él. Lo anterior ratifica la siguiente afirmación. Los alcances de la ciencia están circunscritos, en todos los casos, sin excepción alguna, a la capacidad más o menos limitada del cientista que analiza un determinado aspecto de la ciencia. Y complementando, está lo siguiente, el observador observado. En contraste con el problema de la investigación científica clásica, que postulaba primero un mundo objetivo de descripción invariante e intentaba luego describirlo, ahora nos hemos lanzado el desafío de desarrollar un mundo subjetivo de descripción variante, es decir, un mundo que incluye al observador. Este es el problema y este es el reto. Séptimo, y en cuanto al desarrollo de la inteligencia y la búsqueda de la verdad, nos advierte con mucho acierto que la pasiva actitud mental del que acepta una cosa sin tomarse el trabajo de reflexionar sobre ella es la causa fundamental del estancamiento en el progreso de los individuos y por consiguiente en el de la raza en general. El campo infértil de la creencia. Octavo, y refiriéndose a quienes han venido desarrollando su conciencia, nos habla. Los que salen de la mediocridad ambiente son justamente los caracteres independientes que no aceptan sino única y exclusivamente aquello que, después de haber sido reflexionado con detenimiento y seriedad, ha penetrado ya como un hecho real en la hondura de su refinada conciencia. Es el caso de los que, cansados de creer, quieren al fin saber. Muchas gracias, hermanas y hermanos.